A ver, listo. En la mañana de hoy, la clase que les traje programada para hoy, vamos a hablar acerca de los bienes, ¿verdad? Nosotros hemos hablado desde el inicio del trimestre de distintos aspectos de la economía. Hablamos sobre la escasez en la clase anterior. eh, y pues ahora, en esta oportunidad, vamos a hablar de lo que son los bienes. Eh, Dice bienes, un bien es toda cosa susceptible de ser valuado en términos monetarios en relación con el mercado, principalmente medio. Los bienes son cosas y mercancías que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideren que reciben un beneficio al obtenerlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de bienes, estamos hablando de un ser tangible, ¿verdad? Un ser que nosotros podamos tocar y que podamos obtener por medio de él, ¿verdad? Un valor monetario, podamos intercambiarlo tal cual dice el concepto y pues que tiene alguna demanda por parte de la persona. Cuando nosotros hablamos de demanda es que pues varias personas adquieren el producto, lo compran mucho, eso quiere decir que tiene mucha demanda. Y dice aquí, u organizaciones que consideran que reciben un beneficio al obtenerlo, ¿verdad? Al obtener que el bien, sea cual sea el bien que estemos hablando, aquí les traje como por ejemplo, bienes son los objetos materiales que satisfacen las necesidades humanas y se pueden comercializar. Nosotros hemos visto desde el inicio del trimestre, ¿verdad? Hemos venido hablando que el objetivo primordial de la economía, ¿cuál es? Satisfacer las necesidades de quién? De los seres humanos, de los individuos que conformamos ¿qué? Una sociedad. Entonces, esos bienes, ¿verdad? De los que nosotros estamos haciendo referencia, dicen satisfacen las necesidades humanas y se pueden comercializar. Aquí vemos distintos bienes como por ejemplo un carro, un escritorio, vemos un computador, vemos distintas cosas materiales que si bien es cierto, como lo dice el término, nosotros podemos intercambiar, usted puede llevar a cabo cualquier tipo de transacción con alguno de ellos porque son bienes que pues definitivamente usted puede intercambiar, ¿verdad? Y obtener un valor por él, porque de repente usted tiene un computador y quiere venderlo, usted va a tener a cambio de esa relación comercial que usted tuvo con la otra persona, de ese intercambio del dinero por el producto, ¿verdad? Dice, clasificación de los bienes. Los bienes tienen su clasificación. Para iniciar vamos a hablar de lo que son los bienes de producción. Cuando hablamos de bienes de producción, dice, sirven para obtener otros bienes y se dividen en bienes de capital o de inversión, que son aquellos que permiten o ayudan a producir otros bienes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de bienes de producción, nos vamos como por ejemplo, se nos viene a la mente cuando usted habla de una materia prima, ¿verdad? De una materia prima que es transformada para obtener un bien, ¿verdad? Y que pues de repente usted puede obtener mediante esa transformación distintos tipos de bienes, dependiendo de la materia prima que usted utiliza. Eh, También dice son aquellos que permiten o ayudan a producir otros bienes. Eh, es como el ejemplo que les di de la materia prima, porque de repente pues usted, por ejemplo, usted produce, vamos a irnos a lo que es la producción allá, lo que es por medio de lo que es la parte agrícola. ¿Qué pasa? Usted agarra la semilla de trigo, usted agarra la semilla, esa es la materia prima que usted va a utilizar para producirla. Usted la va a sembrar, usted va a obtener de ahí el trigo. ¿Qué va a pasar con ese trigo? Usted lo va a transformar. Él va a pasar por una transformación, ¿verdad? Y usted lo puede transformar en harina, usted lo puede transformar en espagueti, usted lo puede transformar en cremas. Entonces ahí usted se dio cuenta que un solo producto, una sola materia prima le dio a usted distintos productos que podemos llamar bienes. ¿Por qué? Porque de igual manera
son productos o son bienes que pasaron por una transformación y que están dentro de la clasificación que son bienes de producción, ¿verdad? Dice, bienes de consumo o finales. Los bienes de consumo son los que satisfacen directamente las necesidades, pues ya han sido transformados y están listos ¿para qué? Para ser consumidos. Recuerdan que les hablé del trigo. Les puse como por ejemplo el trigo. El trigo fue transformado, un bien de producción que fue transformado en distintos bienes. ¿Y se convirtió en qué? Al ser transformado en crema, por ejemplo, crema de trigo. ¿En qué se transformó? En un bien de consumo. ¿Por qué? Porque es consumible. Eso se va a consumir. El individuo, en la parte de la sociedad, ¿qué va a hacer? Lo va a comprar para su consumo. Entonces, él ya ha sido transformado y es un producto que está listo para ser consumido. Es un bien de consumo, ¿verdad? ¿Y que viene de dónde? De haber sido un bien de producción. Mire cómo cómo los bienes, ellos van encadenados, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, el objetivo de todo esto, como el objetivo de lo que nosotros pudimos ver en la clase anterior, cuando yo les hablé a ustedes de escasez, le hablé de necesidades, todo esto viene con un mismo fin, ¿verdad? El objetivo único de la economía, que es satisfacer las necesidades del ser humano. Dice, un bien complementario. Se trata de bienes que son usados de manera conjunta con otro bien. Por ejemplo, autos y gasolina, pan y mantequilla. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, usted para utilizar ese bien, usted tiene que complementarlo con otro. Porque si usted tiene un auto y usted no le pone gasolina a ese auto, pues definitivamente que usted no va a poder transitar porque el auto no tiene cómo movilizarse, porque lo que le da al auto esa energía para que él pueda movilizarlo usted, ¿qué es? La gasolina. Bueno, el pan y la mantequilla es un ejemplo que se cita aquí, el autor lo cita, pero bueno, sin embargo hay personas que nos gusta comernos el pan solo. Y hay otros que les gusta el pan con la mantequilla porque dice que el complemento del pan con la mantequilla que es rico. Bueno, entonces es un complemento. Por eso se dice un bien complementario, ¿verdad? Es como las mujeres cuando se van a maquillar, que muchas utilizan esas bases que se ponen en la cara y luego se ponen un polvo. Entonces dicen que es complementario porque es un bien que se ponen, un bien de consumo que se pusieron, pero que va complementado con otro. Así para manera un ejemplo de nosotras que siempre lo utilizamos. Dice bien sustituto. Se trata de diferentes productos que pueden ser usados para el mismo fin. Cuando el precio de uno sube, aumenta la demanda. Por el otro, ya que los consumidores tendrían que comprar el bien cuyo precio relativo es el menor. Esto nosotros lo pudimos ver también en clases anteriores cuando nos referíamos a aquellos productos que nosotros le llamamos similares, ¿verdad? Aquellos productos, como lo dice la palabra sustitutos, cuando una empresa entra a producir un producto, y vamos a poner como por ejemplo los jugos, creo que le puse aquella vez, le puse el ejemplo de los jugos, ¿verdad? Les gusta tal marca porque el jugo es puro, porque es de buena calidad, y pues lo buscamos porque nos gusta la calidad del producto en sí, y que resulta que cuando nosotros vemos en la etiqueta esa parte que te habla a ti de todo lo que compone el producto, de todos sus nutrientes que tiene, nos causa sensación porque es un buen producto. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos al mercado, nosotros nos vamos a manejar dependiendo del presupuesto que nosotros tenemos. Y resulta que a veces no nos da en el mercado para poder comprar esas cosas que nos gustan. Y nos gusta ese jugo, pero que no lo podemos adquirir porque está muy caro y nuestro presupuesto no llega hasta allá. Y si compramos las otras cosas que hacemos, que compramos en el mercado, más el jugo, bueno, ya es como mucho dinero. Entonces nosotros ¿qué vamos? Vamos a ese refrigerador grande que está en el supermercado y nosotros vemos distintos productos.
vemos distintos jugos de naranja, hay varios, de distintas marcas. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos los consumidores? Dice que nosotros somos de raíz malos consumidores porque no buscamos precio, no buscamos calidad, no buscamos nada de esas cosas, simplemente vamos y compramos. Bueno, nosotros acá hemos aprendido dentro de lo que ha sido la economía que tenemos que ser buenos consumidores. Entonces, nosotros vamos y nos fijamos, este es bueno, pero este cuesta, por decir, 5 balboas, pero hay uno que cuesta 4.50 y si me doy cuenta, lo que tiene un poquito, tiene casi los mismos nutrientes, pero tiene un poco menos en cantidad, pero el sabor es parecido. Entonces, si me doy cuenta, hay un producto que sustituye a aquel. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a adquirir ese producto sustituto, ¿verdad? Voy a adquirirlo porque en el momento es el que se va de acorde a mi presupuesto. Entonces, ahí es que las empresas entran a distribuir distintos productos dependiendo de la demanda. Ellos se dieron cuenta, tenemos una gran demanda de este producto, pero tenemos que ver el mercado. De repente el mercado que tenemos en la ciudad de Santiago no es el mismo mercado que vamos a tener en Río de Jesús o que vamos a tener en Soná, porque pues no tenemos los mismos consumidores. Entonces, ahí como estrategia de mercado, ¿qué hacemos? Buscamos entonces esos productos sustitutos y son los que nosotros vamos a comercializar dentro de esa área, ¿verdad? Entonces ya todo eso le corresponde a quién, a la empresa, verificar todo eso y hacer llegar esos productos a quién, a los consumidores, por demanda. ¿Por qué? Porque para eso se hace un estudio de mercado, para eso ya la empresa anteriormente tuvo que haber realizado un estudio de mercado en donde ella se pudo percatar de que en definitivo pues la demanda que existe en tal lugar no es la misma de otra región, porque eso también depende de la región, y entonces para eso las empresas crean estos productos sustitutos, que muchas veces no funcionan. A veces nosotros buscamos en los supermercados de repente buscamos un producto que nos gusta, por ejemplo el Clorox, la marca Clorox es un poco más cara, pero hay otras marcas de Clorox que también son buenas y son más económicas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues simplemente utilizamos el sustituto. No es que el producto original no se va a vender, sino que todo tiene pues su mercado. De repente, en otro lugar donde hay hay personas con un poder adquisitivo, ¿verdad? Mucho mayor que el de nosotros, pues sí lo van a comprar. Entonces, este es el juego, esto es lo que va a hacer, este es el fin de lo que son ese tipo de bienes. Dice, según su disponibilidad, ¿verdad? Ya nosotros vimos allá los tipos de bienes de consumo, de producción. Ahora vamos a ver, según la disponibilidad de ellos mismos, cómo se clasifican. Dice, tenemos bienes escasos, ¿qué quiere decir? Que no están disponibles libremente y son los que generalmente se adquieren en el mercado. Los bienes libres o abundantes, si bien son necesarios para satisfacer necesidades, los mismos están disponibles libremente en la naturaleza o al alcance. Cuando nosotros hablamos de escasos, ¿verdad? De la palabra de una vez, escasos, nos vamos a escasez, a que no existe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no están disponibles y que generalmente no se adquieren en el mercado. Como por ejemplo aquellos productos, vamos a poner un producto tipo farmacéutico, que de repente es un producto que no va a estar a la disposición de todo el mundo, porque es un producto que tiene mucho, conlleva muchas cosas para poder consumirlo y también aparte de eso tiene un costo muy elevado. No es un producto que va a estar a la disposición de todo el mundo, ¿verdad? No va a ser libremente que usted llega a un lugar y usted lo pide así, tenga, aquí está el producto, no, ¿verdad? Ellos conllevan pues un término para adquisición en cuanto a los consumidores que va más allá, como por ejemplo protocolos que ellos mismos te exigen en los lugares donde tú los compras para poder adquirirlos, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes libres y abundantes, pues vemos lo contrario, vemos bienes
que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Los mismos están disponibles libremente en la naturaleza, como por ejemplo les podemos poner uno de los bienes de consumo que ahora mismo está libremente, que usted va a lugares y lo encuentra, como por ejemplo el mango, es un bien de consumo, usted lo consume, la naranja, que la naranja también usted va a ciertas regiones y hay naranja donde desde que usted llega, usted va a ver los sembradíos de naranja, usted va en el paso y usted ve los árboles de naranja, son bienes que usted va a encontrar en la naturaleza, ¿verdad? Y que son consumibles, que definitivamente pues vienen a satisfacer la necesidad del ser humano y que pues para poder usted adquirirlo no es que tenga que llevar un protocolo como como se dice en el caso de los bienes escasos, pues es más fácil obtener ese tipo de bienes. Dice, según puedan o no ser trasladados. Dice, bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando nosotros empezamos a definir el concepto de bienes, ustedes vieron en la imagen que yo les presenté, vimos un carro, vimos computador, vimos electrodomésticos, vimos muchas cosas para definir lo que fue el concepto de bienes, ¿verdad? Y si nosotros vemos aquí en el concepto de bienes muebles, dice, son aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro. Por ejemplo, una computadora. Entonces ya sabemos dónde vamos a colocar esa computadora que vimos en la imagen que la profesora presentó de lo que fue el concepto de bienes. Ya nos dimos cuenta de que esa computadora es un bien mueble. ¿Por qué puede ser mueble? Cuando le hablamos de bien mueble es porque lo podemos mover de un lugar a otro. Un automóvil, yo lo compré aquí y me lo puedo llevar para otro lugar porque él es movible, es un bien que se puede transportar. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de bien inmueble, dice, son aquellos que no pueden ser trasladados. Por ejemplo, una vivienda, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de bienes inmuebles, ya vemos aquellos bienes que por su naturaleza no se pueden mover. Por ejemplo, aparte de una vivienda que sabemos que no vamos a poder mover una casa de donde ya fue construida. La casa es un bien, sí, es un bien, es algo que ya fue construido, pero sin embargo la casa también está hecha por encima de otro bien inmueble que es la tierra. Nosotros vemos por lo general cuando viajamos, que tenemos la oportunidad de viajar, nosotros vemos en el camino muchas fincas, muchas propiedades, muchos terrenos, muchos llenos de ganado, otros con sembradíos de arroz. Bueno, todo eso son bienes, ¿verdad? Inmuebles, porque la tierra no se puede mover, entonces las fincas son bienes inmuebles. Aquí les traje una imagen en la cual se puede observar la clasificación de los bienes. Dice por su movilidad. Que fue lo que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, que aquellos que pueden ser trasladados, ¿verdad? Entonces nosotros acá vemos, dice, los bienes muebles por su naturaleza, muebles propiamente dichos, semovientes, por el objeto al cual se aplican y por anticipación. Ahí vemos en la imagen los distintos bienes. Cuando nosotros hablamos de muebles, de bienes muebles, cuando hablamos de bienes inmuebles, dice por su naturaleza, por su incorporación, por su destino. Cuando hablamos de incorporación, ahí nos vamos a la parte que les hablé de que la casa está construida sobre una propiedad, sobre una finca, ¿verdad? Es un bien que está incorporado sobre otro bien. Por eso es un bien inmueble. Por su destino agrícola o industrial, ¿verdad? Cuando hablamos de su destino agrícola e industrial, podemos poner como por ejemplo aquellas grandes industrias, ¿verdad? Que son construidas y que
que es difícil que usted va a mover ya una construcción tan grande que se hizo para producir algo, porque eso no es que se pueda mover así tan fácil. Y es que no se puede, o sea, la única forma es que usted la vuelva a hacer nuevamente. Dice, por el objeto al cual se aplican. Definitivamente que creo que aquí con esto nos quedó claro cuáles son los bienes muebles y cuáles son los inmuebles. Los muebles son los que podemos transportar y los inmuebles son los que no podemos mover, los que no se pueden transportar, los que ya quedaron para estar ahí. Cuando nosotros hablamos de bienes muebles, también cuando ellos hablan de su naturaleza, ahí dentro de la naturaleza viene hablando de muebles propiamente dicho, bueno, todo lo que concierne a muebles, ya usted sabe, una mesa, un sofá, un escritorio, todo eso. Semovientes también nosotros hablamos de, por ejemplo, el ganado, ¿verdad? El ganado es un bien mueble porque él puede ser trasladado. Usted vende un cerdo, usted vende un toro, una vaca, un ovillo y todo eso puede ser pues trasladado. Dice, según su durabilidad. Dice, según su durabilidad tenemos bienes perecederos. Los bienes perecederos son bienes que difícilmente pueden retener su usabilidad durante más de un cierto periodo de tiempo. Ejemplo, la carne, ¿verdad? Definitivamente que cuando nosotros nos referimos a bienes perecederos son aquellos que tienen un término, tienen un tiempo en el cual usted puede llegar a consumir. Más que todo ahí nos referimos a aquellos bienes que son de consumo y que cuando pasa cierto tiempo ya no los vamos a poder consumir, porque imagínense la carne, si usted deja una carne que usted no le da a la carne, o aunque usted le dé el término que ella necesita, ya sea hasta de congelamiento, ella tiene un periodo, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ahora mismo de los aguacates o de los mangos. Si usted compra un aguacate y usted lo tiene ahí mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a dañar. El mango igual, cuando lo va a comer ya no lo va a poder comer porque pues ya está dañado. Entonces, pues a eso nos referimos en cuanto a bienes perecederos. Los bienes perecederos nos vamos y nos ubicamos directamente en lo que son bienes de consumo. Ellos tienen un tiempo estipulado para poder ellos ser consumidos. Entonces, cuando hablamos de bienes de primera necesidad, dice, cuando aumenta el ingreso, aumenta su consumo, pero este crecimiento es más lento que el del propio ingreso. Ejemplo, la vestimenta y alimentos básicos. Esto que dice aquí es cierto, muy cierto. Dice, este crecimiento es más lento que el de propio ingreso. Cierto, ¿verdad? Porque la necesidad en sí de obtener este tipo de bienes no tiene nada que ver en el sentido de que si usted tuvo un aumento en cuanto a sus ingresos, si usted este mes usted percibía $100 y el otro mes usted no sabe si usted va a percibir $100 o menos de 100. Entonces, por lo general, ya usted se queda, la gente que es asalariada ya se queda percibiendo un mismo salario por un largo periodo de tiempo y pues, sin embargo, la necesidad de lo que es la vestimenta y los alimentos pues son básicos y van en aumento porque, por ejemplo, si usted es una familia que está conformada en el momento mamá, papá, hijo, y resulta que vino mamá y quedó embarazada y ya viene otra persona más a la familia, el alimento entonces, ¿qué? Va a aumentar, ¿verdad? Porque ya no va a ser nada más el alimento para 3 personas, sino para 4 personas. La vestimenta igual. Más se da en el caso de que los niños van creciendo, ya la vestimenta no es la misma, ya las zapatillas que usted le compraba a su niño de 20 balboas ya no van a costar 20 porque ya ahora las zapatillas para él son más caras, como por ejemplo, pues la ropa, los pantalones. Ya las niñas, por ejemplo, ya aparte de la vestimenta, que es algo básico, ella quiere ponerle algo accesorio que cueste un poquito más. Entonces, de esa manera, en sí, pues, la adquisición de ellos va a ir en aumento, pero sin embargo los ingresos no es que vayan a ir en aumento por eso.
ojalá y los ingresos fueran en aumento en base a las necesidades que logramos tener, imagínense. Pero pues uno aprende a vivir en base al presupuesto que uno tiene. Todos no tenemos el mismo presupuesto mensual, pero sin embargo, por eso es que siempre les digo que uno tiene que ser un buen administrador, iniciando ¿por dónde? Por el hogar. De ahí parte todo, ¿verdad? Y de la vida propia de cada uno, porque en el momento de repente usted no tiene una familia, pero usted va a tener una familia. Dios primero, en el nombre de Dios todos queremos tener una familia, queremos tener hijos, y pues todo eso va encadenado. Entonces, la idea de que usted esté formándose, de que usted esté aquí adquiriendo conocimiento, es esa, es de que usted vea de que todas estas cosas van en cambios constantes, y que asimismo uno tiene que tratar de llevar a un buen manejo de la parte económica de uno, que si me entraron $5, tengo que ver qué hago con esos 5 balboas, porque no sé si mañana o el otro mes pueda tener lo mismo, y entonces uno tiene que tener que aprender a tener un buen manejo de la economía propia, ¿verdad? Dice, bienes duraderos. No satisfacen necesidades directamente, sino indirectamente. Un ejemplo serían las máquinas, ya que su utilidad radica en ponerles a trabajar para producir otros bienes. Dice, durables son aquellos que brindan al consumidor una cierta cantidad de servicios durante un tiempo relativamente extenso. Cuando nosotros hablamos de bienes duraderos, dice, los bienes duraderos no satisfacen las necesidades directamente, sino indirectamente. Un ejemplo serían las máquinas, ya que su utilidad radica en ponerlas a trabajar para producir, ¿verdad? Como por ejemplo, una máquina fotocopiadora en uno de estos cafés internet, ¿verdad? Ellos obtienen una máquina y que la persona que busca de esa máquina, que esa máquina logre tener una buena utilidad, ¿verdad? Claro que va a ser de forma indirecta, porque pues usted va a brindar un servicio de fotocopiado, ¿verdad? Entonces, al usted ponerla a producir, ella va a producir pues que un servicio. Aquí dice otros bienes, voy a producir otros servicios, no un bien en sí, sino un servicio. Si nosotros hablamos de bien, podemos ver entonces ya en una industria entonces, en donde se distribuye, por ejemplo, vamos a decir, la leche, ¿verdad? Todo tiene que pasar por un proceso de transformación que vino lo que fue, ahí entonces empezamos a hablar desde el primer tipo de bien que nosotros logramos mencionar. Él sufrió la transformación, vino de la materia prima, se convirtió en un producto, fue a satisfacer una necesidad, usted lo dividió en cuanto a su durabilidad, porque hay unos que de repente, dependiendo del tipo que se procese, va a durar un poquito más que el otro. Entonces, ya él tuvo que pasar por esa transformación, por haber utilizado, ¿verdad?, una maquinaria que dio uso, que dio pues como finalidad otro tipo de bien. Entonces, cuando hablamos de durables, son aquellos que brindan al consumidor una cierta cantidad de servicios durante un tiempo relativamente extenso, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de que brindan cierta cantidad de servicios durante un tiempo relativamente extenso, ¿verdad? Eso depende del tipo que sea, porque pues cuando nosotros hablamos por ejemplo, esas máquinas que usted logra ver ahora, que es como, ahora está como muy de moda, en donde usted llega, hay máquinas en la que usted puede comprar sodas, que usted puede comprar agua, usted puede comprar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, no muchas cosas, sino cosas que son de consumo, que pues en el momento cualquiera que esté en la calle le dio sed, va y compra una botella de agua. El servicio, lógico, es relativamente extenso, porque pues las máquinas, después que usted le dé mantenimiento, ella le va a dar un buen servicio por un tiempo que no podemos determinar, porque pues la vida de la máquina depende del mantenimiento que se le da.
Entonces, definitivamente que lo hablamos entonces de un tiempo que es extenso. Dice, no durables son aquellos que se consumen o agotan completamente en el acto de satisfacer una necesidad, ¿verdad? Aquellos que no son durables son aquellos que usted compró, pero que solamente tienen un uso y pues ya de repente ya pues usted no puede volver a utilizarlo. Como por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos utilizando las mascarillas. ¿Qué pasa? Que ellas no son durables, ¿verdad? Ellas son desechables. Usted utiliza una y ya cada 4 horas, que es la recomendación que dan, pues usted la va a cambiar porque ya no, ya su uso ya cumplió el objetivo que tenía durante un periodo ya establecido de tiempo, ¿verdad? No es que le va a durar a usted, esa mascarilla le va a durar a usted una semana o le va a durar 15 días y usted nada más que se la quita y de repente no, se la vuelve y se la pone, no. La verdad que pues esa parte hay que tener mucho cuidado. Dice, según su comportamiento frente al aumento de los ingresos. Bienes inferiores, dice, al aumentar el ingreso cae su demanda. Ejemplo, transporte público. Bienes normales frente al aumento del ingreso, crece también su demanda. Ejemplo, dice, cuando hablamos de bienes inferiores, al aumentar el ingreso, cae su demanda. Ejemplo, transporte público. Cuando nosotros hablamos de que cuando al aumentar el ingreso, cae su demanda. Y nosotros ponemos un ejemplo de transporte público, ¿por qué? Porque, pues, si nosotros, todos esos consumidores, ¿verdad? Todas esas personas que hacen uso del transporte público, tenemos un aumento en nuestros ingresos y todos hemos soñado con tener un auto, ya nosotros lo podemos adquirir y al adquirir el auto, ¿qué va a pasar? Ya nosotros entonces no vamos a utilizar ese transporte público como lo utilizábamos antes. Entonces, la demanda de él, que la demanda de él viene de nosotros los consumidores, ¿verdad? Va a bajar, definitivamente. Pero bueno, es un ejemplo que yo pienso que de repente las generaciones van en cadena, todo es en cadena, vienen nuevas generaciones, viene juventud que por lo general hace mucho uso de lo que es el transporte público. Más que todo es como un relevo que se da. Sí es cierto que todos soñamos con tener nuestra forma de movilizarnos porque a veces es muy tedioso andar en transporte público, pero hay gente que le encanta andar en transporte público y sin embargo, según el ejemplo, también se ve afectado para que ustedes puedan ver cómo es este mecanismo. Dice, bienes normales frente al aumento del ingreso, crece también su demanda. Los zapatos, pues obvio, si yo genero más ingresos y yo soy de esas que me encantan los zapatos y yo tengo un poquito más de dinero, lo más probable es que yo me la pase comprándome todas las quincenas pues un zapato de un color distinto porque me gusta. Entonces también pues tiene que ver con eso. Ese ejemplo está claro. Se aumentó mi ingreso, aumentó la demanda de todo aquello que a mí me gusta, del maquillaje, de los zapatos, de todas las cosas que pues nosotros somos consumidores en potencia, por decir, las mujeres más que todo. Dice, bienes de lujo para un nivel de ingreso determinado puede convertirse en un bien normal, ordinario o incluso en un bien inferior. Para niveles de ingresos superiores, ejemplo, televisores LCD. Este ejemplo también es bastante claro. ¿Por qué? Porque dice, para un nivel de ingreso determinado, puede convertirse en un bien normal, ordinario o incluso en un bien inferior. Para niveles de ingresos superiores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de los niveles de nosotros, de nuestro poder adquisitivo de las cosas,
asimismo nosotros compramos. Entonces, cuando ellos te hablan de televisores LCD, bueno, aquel que tiene un nivel adquisitivo superior al mío, lo va a adquirir. De repente yo tendría que hacerme un ahorro para poder comprar uno. Es un ejemplo que pues que la verdad nosotros vemos la tecnología va en aumento. La tecnología es algo que no vino a quedarse ahí, está en un solo lugar, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta, nosotros ahora mismo utilizamos un sistema de apalancamiento de enseñanza a través del uso de la tecnología. Entonces, la tecnología va en avance, entonces se gasta mucho la tecnología. Usted se compró algo hoy que le costó 100, $200, por ejemplo, barato, $200. Y resulta que en 15 a 20 días es un bien que ya bajó de precio, porque la tecnología resulta que salió una mejor. Y ya entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Bajar el costo porque ya llegó una competencia, yo tengo que mover ese producto. O sea, es algo que va a estar en constante movimiento. Y pues muchos nos hacemos víctimas de esto. ¿En qué sentido cuando yo digo víctima? En que de repente es lo mismo, pero tú dices, no, se va a proyectar de otra manera, yo lo quiero. Y ahí es que cuando yo digo es eso, son esos consumidores en potencia que ellos, aunque no tengan esa necesidad de ese bien, ellos la adquieren y entonces ya ahí adquieren que un bien de lujo, ¿verdad? Dice, tipología de los bienes. Dice, criterios según su materialidad, según su abundancia, según su naturaleza, según su durabilidad, según la relación entre sí y según su propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintos tipos de criterios en el que nosotros nos vamos a basar para poder nosotros definir los tipos de bienes, ¿verdad? Dice, según su materialidad, vemos los bienes y servicios. En bienes nosotros podemos ver el agua, departamentos, celulares, etcétera. Ahí nosotros estamos viendo distintos tipos de bienes, ¿verdad? De los que ya hemos mencionado. Hemos visto bienes muebles, bienes inmuebles, y dice en servicios, servicios de alimentación, de transporte y de educación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de servicios de alimentación, hablamos de aquellos locales que pues, nos permiten alimentarnos. El transporte, ya todos están claros, transporte público, y de la educación, que es lo que estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Estamos utilizando un tipo de educación apalancándonos por medio de lo que es la educación virtual. Según su abundancia, vemos libres, ¿verdad? Cuando los vemos libres fue lo que nosotros mencionamos, el agua, el aire, la luz solar, el viento, es todo lo que la naturaleza nos da, ¿verdad? Lo podemos adquirir libremente y tiene un periodo de durabilidad. Cuando nosotros hablamos de aire, pues el aire siempre lo tenemos, gracias a Dios. La luz solar, bueno, en el día hay luz, en la noche no hay luz. El viento, hay ocasiones en que sí hay, se siente mucho la brisa y en ocasiones no. Dice, económicos, agua mineral embotellada, petróleo y detergentes, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasó? Cuando hablamos de agua en el de libre y después en económicos hablamos de agua mineral, ¿qué pasó? Hubo una transformación, ¿verdad? Hubo una transformación y pasó por un proceso de industrialización y pues llegó a lo económico, que es lo que nosotros comercializamos, ¿verdad? Por eso se dice agua embotellada. Igual el petróleo. Dice, según su naturaleza de consumo de capital. Cuando hablamos de consumo, dice un paquete de azúcar, un televisor. Según su naturaleza de consumo, un paquete de azúcar, ¿verdad? El azúcar igual, si es de consumo, pasó por una transformación, ¿verdad? Y el televisor, que incluso pues él también pasó por una transformación porque él tuvo que ser industrializado, ¿verdad? Dice, de capital, una cosechadora, una máquina en una fábrica, que es lo que les hablé, ¿verdad? Un paquete de azúcar tuvo que pasar pues por un proceso de transformación.
lo primero que utilizó se fue la cosechadora para cosechar lo que fue la caña de azúcar, ¿verdad? Y en el televisor, una máquina en una fábrica, porque fue la que colaboró, ¿para qué? Para que se llevara a cabo la industrialización de qué, de ese producto. Según su durabilidad, fungibles, una gaseosa o un cuaderno. Infungibles, un electrodoméstico o una joya. Según la relación entre sí, dice complementarios, una maceta y una planta. Eso de complementario de la maceta y de la planta es porque usted ve pues que nos gusta sembrar, compramos la maceta para sembrar la planta, ¿verdad? Sustitutivos, el azúcar y la miel para endulzar un postre, ¿verdad? Ahí hablamos de los productos sustitutos, ¿verdad? De ese bien sustituto. Privados, una casa o un automóvil, ¿verdad? Según su propiedad, privados y públicos. Privados vimos que una casa o un automóvil. Por el contrario, vemos que en público, un río y el agua, ¿verdad? Pues porque público, de uso público, usted va a un balneario, eso es de uso público, usted tiene uso del agua y pues también de la vista, de todo lo demás que nos ayuda a distraernos. Y pues cuando hablamos de privado, definitivamente pues porque el automóvil tiene un propietario, ya ese propietario pues ya eso es privado. Creo que hasta aquí estamos claros en lo que han sido los tipos de los bienes, los distintos tipos de los bienes, cómo se da, ¿verdad? Así es que luego que ya hemos culminado con esta última diapositiva, entonces vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Me permiten para dejar de grabar.